Hice todo nuevo. Le puse el nombre, acompañando con Ricardo, transmití todo. Dice iniciando. Ahora sí, yo me veo en vivo. ¿Está listo ya? Comenzamos. Vale, gracias. Estimados amigos, ahora sí ya estamos presentes. Eh, Gracias a toda la gente que nos está viendo. Gracias a Joica, a los amigos mexicanos, que tengo tantos amigos en México. Por ejemplo, Arturo. Por ejemplo, Jesús. Bueno, tanta gente que conozco en México. Carlos Camarena, la Xochitl Romo, tanta gente desde el ámbito del psicoanálisis, la filosofía, la psicología, las ciencias sociales. Gracias a toda la gente que está en Chile viéndome, también a la gente de España y otros lugares de Latinoamérica. Mm, yo estoy en Barcelona, ya con mucho calor. Lo que quiero, lo que quiero hacer, amigos, es lo siguiente. Mira. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acabo de terminar un libro, como ustedes lo saben, que se llama Nietzsche y el laberinto de Ariadna. Ya. Respecto a ese libro, voy a hacer lo siguiente. Le voy a contar súper rápido la génesis del libro, la importancia del libro, ¿ya? Y en torno a eso voy a leer la conclusión del libro. ¿Sí? Fíjense, voy a leer la conclusión del libro y comentarla. Y después podemos hacer preguntas. ¿Ya? Es un libro que va a salir por acá el 2021 y donde yo voy a estar ahí preocupado de la presentación del libro y conversando sobre Nietzsche y mucho más allá de Nietzsche, ¿ya? De todo lo que Nietzsche permite en el libro. Es un libro enorme, ¿ya? En su volumen, que tiene unas como 800 páginas, para que vean lo que es el libro, y que he estado terminando de escribirlo acá. Es un libro que en su estructura tiene una introducción general. La introducción que hace muestra todos los problemas interpretativos que hay de Nietzsche, la, la interpretación de Heidegger, eh, la interpretación de Gilles Deleuze, todo el problema que hay con Elizabeth Nietzsche, con la hermana y el archivo de Nietzsche, todo el problema de la falsificación de los textos, todo lo que es la escuela italiana, con De Colli, Montinari, actualmente con eh, Diorio. Entonces, en torno a la interpretación de Diorio, de Gilles Deleuze, de Heidegger, de lo zurdo, las interpretaciones actuales también de Nietzsche, lo que hago en la introducción es mostrar por qué no. ¿Por qué no sigo? No las sigo y muestro la importancia una vez más de preguntarnos por el eterno retorno. ¿Ya? Eso es preguntarnos por el eterno retorno. Eso es lo que busca el libro. En lo biográfico, eso, la gente que me conoce, a los amigos que podrán estar viéndolo acá, sabrán que estoy, yo creo, no quiero exagerar, unos 30 años, más de 30 años con el libro. Mi tesis de grado, o pregrado, como se dice en Chile, fue hace muchos años atrás, fue sobre Nietzsche. Entonces, desde cuando entré a la carrera, el primer año de filosofía, lo primero que hice fue comprarme Nacimiento de la Tragedia. Después me regalaron por mi cumpleaños El Anticristo. Después me compré Zaratustra. Y así comenzó toda una vida de lectura de Anton Nietzsche. Y por muchas razones, eh, nunca terminaba el libro. Hice los libros de Zubiri, que son como libros de fenomenología material. Después hice todo el trabajo de Hegel, que mucha gente me conoce por Hegel, el gran libro de Hegel, pero yo, y una trilogía respecto al libro de Hegel. Hice todos los libros que son articulados en conjunto, los colectivos. Pero si me han leído los libros o han seguido mis artículos o los cursos o las clases, siempre ha estado presente Nietzsche toda mi vida. ¿Ya? En los libros siempre hablo de Nietzsche y siempre aparecía Nietzsche. Siempre. Y yo siempre andaba con un libro que nunca terminaba, así como Nietzsche, que andaba siempre con sus textos que nunca terminaban. Y eso fue por más de 30 años, en distintos lugares que he viajado dentro de Chile o distintas partes que he viajado por Latinoamérica, en Europa, etcétera.
En muchas partes que he viajado siempre llevaba los materiales de Nietzsche, biografías, cartas, textos originales, alemán, etcétera, y siempre estaba como leyendo y nunca lo terminaba y me embarcaba en otro proyecto. Hasta que finalmente me sumergí y apareció el libro que se llama Nietzsche, el laberinto de Ariadna, y ahí está todo el juego, es en entender qué es lo que es el laberinto de Ariadna. Para eso está esa introducción general del libro, y el libro se divide en tres partes, que son Nietzsche, Dionisos y Ariadna. ¿Ya? Cada una de las partes, como por sí misma, es un monstruo gigante, y todas las partes están interconectadas entre sí. ¿Ya? Y cada una de estas partes tiene tres grandes capítulos. ¿Ya? La parte Nietzsche tiene una introducción, tres capítulos, conclusión. La parte de Dioniso, lo mismo. Y la parte de Ariadna, lo mismo. Y finalmente viene una conclusión general del libro. ¿Ya? Es todo eso el libro. ¿Qué voy a hacer yo en este momento? Simplemente voy a leer la conclusión de la tercera parte del libro. O sea, la conclusión de la parte de Ariadna. Lo repito, tiene tres partes. Nietzsche, Dionisos y Ariadna. Solamente voy a leer la conclusión de la tercera parte. Ni la introducción, ni la conclusión ni la introducción de Dioniso, ni la conclusión ni la introducción de Nietzsche, ni la introducción general, crítica a todo el problema de Nietzsche, que es un problema gigantesco a nivel filológico, filosófico, histórico, y a nivel de pensamiento, lo que está en juego con Nietzsche, aparentemente con el eterno retorno, todo lo que está en juego ahí. Y simplemente ahora voy a comenzar a leer el texto de la conclusión, repito, de la tercera parte de Ariadna, que es una conclusión que tiene mucho juego a la luz de años de lectura, por ejemplo, de la correspondencia de Nietzsche, los famosos tomos de la correspondencia de Nietzsche y todos los tomos de los fragmentos póstumos y whatever, ¿ya? Comienzo. Bueno, Carl Ludwig Nietzsche tenía tan solo 35 años de edad cuando murió. Había nacido el 13 de octubre de 1813 y murió, lo más probable, de algún tipo de demencia, el 30 de julio de 1849. O sea, era muy joven, si se dan cuenta. Nietzsche, que había nacido el 15 de octubre de 1844, solamente tenía 4 años cuando se murió su padre. El año siguiente, 1850, muere su hermano menor. Nietzsche tenía un hermano, Carl Ludwig Joseph Nietzsche, con menos de 2 años. Esto es importante también, saber que Nietzsche tenía un hermano pequeño que murió. En 1879 tuvo que dejar su trabajo en la Universidad de Basilea. Entró en 1869 cuando tenía 24 años. Su salud se lo impedía. Cita: desde la infancia Nietzsche presentó jaquecas en ocasiones muy invalidantes, con una aura visual con el fenómeno de espectro de fortificación. La jaqueca era de predominio derecha, acompañada de vómitos, debiendo reposar algunos días. Nietzsche contabilizó en un año, en 1879, 118 episodios de jaqueca. En 1887 fue examinado por el doctor Eiser, quien diagnosticó una coriolentinitis en su ojo derecho como causa de su defecto visual que prácticamente le provocó una ceguera. Fin de la cita. Es una cita técnica de unos médicos ahora analizando la enfermedad y demencia de Nietzsche. Después de la publicación de Humano demasiado humano, un libro para espíritus libres, en 1878, todo se le vino cuesta arriba a Nietzsche. A lo mejor su destino era, como la de su padre, morir a los 35 años. Pero él quería forzar la fatalidad de su destino. No quería morir como su padre. El libro de 1878, Humano demasiado humano, fue su primer libro de verdad. Un libro maldito. Pues el nacimiento de la tragedia era un libro incómodo para la academia, pero dentro de la academia. Y ese Dionisos que se postulaba en el nacimiento de la tragedia se presentaba como algo apolíneo. Tenía corbata, hablaba alemán, escuchaba Tristan und Isolde de Wagner, junto con tener a su lado escondido muy cercano al bueno de Kant,
y en una modalidad más contemporánea la figura de Schopenhauer, que lo abría al arte y a lo contemporáneo. Y gustaba caminar, charlar, comer, tocar el piano, leer, reír con Cosima, Cosima Wagner. En la isla de los bienaventurados, como lo llamaba Nietzsche, a Trifchen, la famosa hacienda de los Wagner, al lado de Lucerna. Era el laberinto de Trifchen. Con Humanos demasiado humanos, un libro para espíritus libres, llegaba al final de un instante, usando la terminología de Nietzsche, de un matiz. Y con mucho valor y coraje se salía de ese dolor, de ese lamento, para asumir en la libertad y soledad una vida bailarina, porque se había escuchado otra música. Este libro era realmente maldito. Su nombre expresaba ya dos nombres. El libro Humano demasiado humano, un libro para espíritu libre, expresa dos nombres, Wagner y Nietzsche. Wagner, como Kant, en el fondo, como Lutero, era humano, demasiado humano. Nada más que un hombre. El gran Dionisos fue encarcelado como Minotauro por Cosimo y de allí salió convertido en un mero héroe, Teseo. Algo así como un creyente en la imagen sonido nihilista de una Europa vacía, como la actual, cristiana y capitalista. Un creyente que realizaba ahora la imagen sonido nihilista histerizante para representar el peor de los dramas posibles. Esto es, el drama de esquivar por encantamiento y show el dolor de la existencia, negociando con algún Mefistófeles un horroroso sentido de redención por medio de negar el eterno retorno que nos deja a las puertas de abrir y crear otro mundo posible. Y se lo negaba destruyendo lo que somos, como diría Nietzsche, sentido de la tierra, por mor de ideales. Y el ideal por excelencia era repetir una y otra vez que somos lo que somos y no podemos ser lo que debemos llegar a ser. La famosa sentencia de Nietzsche que desde juventud hasta leche como lo atraviesa, ¿verdad? De Píndaro. Y somos esclavos de un Dios desconocido, que por demás es bien conocido y tiene muchas cabezas para Nietzsche. Un libro para espíritus libres, decía el subtítulo de Humano demasiado humano. Esto es para Nietzsche. En su lamento, por el constante dolor de la existencia y sintiendo que el laberinto de la modernidad es peor que la enfermedad. Da un paso adelante y como una Ariadna se transforma en Ménade que baila. Nietzsche es otro Dionisos, que como Minotauro, Cosima, Francisca, la madre de Nietzsche, Elizabeth, su hermana, Francisca, su madre, tenía encerrado en el laberinto, como otro Minotauro. No salió con el hilo de la histeria y la representación, salió, como dice Nietzsche, con valor. Se puso a llorar y así ya estaba no en el afuera del laberinto, pues si así fuera siempre estaría con uno de sus muros como punto de anclaje. Nietzsche salió como Ariadna, esto es, ya estaba como traviesa bailando. No hay superación en el laberinto, sino lo que hay es lamento, y en ello salto. Y tanto el mundo verdadero, el laberinto, como el mundo de la apariencia, era fuera del laberinto, se disuelve. Es el eterno retorno, es el baile que dinamiza las cosas y los humanos, y en ello ahora los redime temporalmente. Ya su pasado, ya su futuro. Cosas, humanos y dioses se han liberado de la fatalidad, diría Nietzsche. El libro de 1878 mienta Wagner y Nietzsche. Y esto de aquí en adelante ya se radicaliza y terminará siendo Nietzsche contra Wagner, su último texto que dejó Nietzsche. O dicho de forma más radical, Dionisos contra el crucificado, como lo dicen en el Echejón. Nietzsche ya no podía ni volver a Basilea. Todos lo dejaban, lo abandonaban. Todos sus estudiantes, colegas, amigos, amores, familiares lo desconocían, lo abandonaban. Era un hombre de otro mundo, de otro país, como se le decía, de un país en que él era el único habitante. Si Nietzsche pensó en su juventud que la guerra era contra el luminoso dios Apolo, y después se dio cuenta de que era contra el racionalista Sócrates, descubrió, viviendo en el laberinto, que era contra Wagner. Y el pequeño gran hombre era expresión de la muerte que pesaba como una cruz sobre los buenos europeos.
En verdad, la guerra era nuevamente mítica, era entre dioses, era contra el crucificado, como diría Nietzsche. Este era el nuevo mito, que con su ciclo nos había encerrado en el laberinto de la modernidad. Nos perdíamos en su interior y allí nos traicionaba, y cuando pensábamos que habíamos salido de él, seguíamos más dentro, siendo los trabajadores y defensores de ese laberinto. En verdad, la guerra era de Dionisos contra Ariadna, de Nietzsche contra Cosima y el laberinto. Nietzsche y el laberinto de Ariadna, que es el nombre del título del libro, indica muchos juegos. Uno de ellos indica Dionisos contra Ariadna y su laberinto. Dionisos contra su amada Ariadna. Dionisos contra Ariadna. Nietzsche contra Cosima, entre otras cosas por haber destruido a Wagner. En una carta probablemente de inicios de septiembre de 1888, carta que Nietzsche escribió a Cosima y que nunca envió, y lo hizo pensando en que ella contestaría agresivamente cuando leyera el caso Wagner, Nietzsche es muy explícito en cómo ve a Cosima y en ello es duro. Usted, cito, usted me concederá el honor de atacarme públicamente con motivo de mi escrito, se refiere al caso Wagner, que ofrece la primera ilustración sobre Wagner. Usted hará incluso el intento de ilustrar también sobre mí. Reconozco por qué estoy en desventaja. Tengo demasiado derecho, demasiada razón, demasiado sol de mi parte porque se me permite un combate en tales circunstancias. ¿Quién me conoce? La señora Cosima en último lugar. ¿Quién conoce a Wagner? Nadie, excepto yo, añadiendo además a la señora Cosima, que sabe que tengo razón, sabe que el enemigo tiene razón. Desde esta posición yo le concedo a usted todo. En semejante circunstancia la mujer pierde su gracia, casi la razón. No se hace algo injusto si uno guarda silencio, sobre todo si uno no tiene derecho ni razón. Si hubieras guardado silencio, habrías continuado siendo Cosima. Con la expresión de una participación en consonancia con la circunstancia, usted sabe muy bien lo mucho que conozco la influencia que usted ha tenido en Wagner. Usted sabe todavía mejor lo mucho que desprecio esa influencia. Le di la espalda a usted y a Wagner en el instante en que empezó la impostura. Si la hija de Lis quiere intervenir en cosas de cultura alemana, incluso en religión, no tengo piedad. Fin de la carta. La carta es muy larga y esta carta muestra que Nietzsche tiene clarísimo el problema de Cosima y Wagner. Cómo Cosima encerró a Wagner en el laberinto y lo despotenció. En esta tremenda carta de Nietzsche a Cosima, que nunca llegó a mandar, deja claro que acusa a Cosima de ser la señora del laberinto, que perjudicó radicalmente a Wagner. Ella, como la hija de Lis, es una devota obsesa cristiana que domó el elemento dionisíaco de Wagner y lo volvió en una representación, copia débil de sí mismo. Y ella es parte del drama representativo de la exteriorización de Wagner y de una época solamente Nietzsche y Cosima conocieron a Wagner, pero ella no conoció a Nietzsche. Esto es lo que le dice Nietzsche. Y el filósofo se marchaba en la completa soledad, en el dolor de dejar todo ese mundo atrás, todo el mundo de Tribchen, de Basilea, de los Wagner, con todo lo que eso representa. Pero esas ruinas del laberinto se desvanecen en agosto de 1881 en Sils María, y a 6.000 pies por encima del mar y de todas las cosas humanas, como lo dice Nietzsche en el famoso manuscrito de la época. Y Dionis lo tocó y supo qué tendría que hacer. Y si esto era posible, es porque Nietzsche devino, como yo lo digo, en un cierto loco, en un cierto trágico, en un cierto demonio, son ciertos rasgos de Nietzsche en este devenir desde joven, de cuando era un niño, a mayor. Un cierto loco, un cierto trágico, un cierto demonio que incomodaba a toda la estructura social de la época. En una carta de fines de agosto de 1882, después de la estancia de Tautenburg, una estancia muy personal de Nietzsche con Luz Salomé, de 3 semanas, Nietzsche le dice a Lu, que ahora estaba con Re, le dice lo siguiente. En fin, mi querida Lu, el antiguo y profundo cordial ruego, ¿llega a ser lo que se es?
sentencia de Pinder, ¿verdad? Al principio nos cuesta trabajo de emanciparnos de nuestras cadenas y al final también tenemos que emanciparnos de esta emancipación. Dice Nietzsche, cada uno de nosotros, aunque de manera distinta, tiene que elaborar esta enfermedad de las cadenas, también después de haberlas roto. Sinceramente, a su destino devoto, pues en usted yo amo mis esperanzas. Nietzsche, así tenía la carta. Alou, ya en 1882, demuestra que todo se trata de estar en el laberinto y cómo salimos del laberinto. Ese es el tema filosófico existencial por antonomasia. Salir de Tripchen, en la metáfora, salir de Basilea, salir de Alemania. ¿Cómo se sale del laberinto? Nietzsche, enamorado de Lu, con la calle Esencia en una mano y llevando bajo la otra el inicio de Así habló Zaratustra, dos de sus más grandes obras, saliendo con dolor de Tripchen y destruyendo el laberinto de los Wagner desde dentro mismo, al principio estando al costado de las ruinas del laberinto, abandonado a esa Ariadna. Nietzsche da un paso y abandona a la Ariadna Cosima. Nietzsche con el dolor de Sorrento, Nietzsche pues se va a Sorrento, y en ese lamento, como otra Ariadna, la Ariadna del lamento, le da la mano a Lu, que era la otra Ariadna, la Ariadna Ménade, la Ariadna bailarina. El Ariadna de Roma, cuando se conocen, en 1882, el Ariadna del Monte Sacro, cerca de Roma, el Ariadna del lago di Orta, de Lucerna, de Basilea, de Tautenburg. Nietzsche tuvo en muchos momentos con Luz Salomé en lugares increíbles donde se encontraron, jugaron, se besaron, conversaron, discutieron, se amaron y se alejaron. Esa es la Ariadna de la Ménade, la que baila, no es la Ariadna del laberinto. Y se inicia el baile explícito del eterno retorno inspirado en Sils María. En agosto de 1881, pero que viene de Tripchen, de Basilea, de Leipzig, de Bonn, de Forta, de Naumburg, de Rocken. ¿Cómo podríamos decir míticamente que viene de Tebas, que fue una de las patrias de Dionisos? O sea, Nietzsche para liberarse vuelve de Basilea a Tripchen, a la Universidad en Leipzig, donde estudió teología, a Bonn, donde estudió teología, en Forta, donde se educó, a Naumburg, donde vivió toda su infancia, en Roque cuando nace. El 16 de septiembre de 1882, Nietzsche le escribe otra carta a Luz. Las cartas de Nietzsche con Luz son increíbles. Cito: ayer por la tarde me sentía feliz. El cielo era azul, el aire templado y puro. Estaba en el Rosenthal, a donde me había traído la música de Carmen. Nietzsche era un fanático de Carmen, la venía escuchando hace muchos años. Allí me quedé sentado durante 3 horas. Viví el segundo coñac del año. El recuerdo del primero. El primero fue un coñac que se bebió con Salomé. Y reflexioné con inocencia y malicia completa sobre si no tengo alguna predisposición a la locura, le dice Nietzsche a Luz. Al final he dicho no. Luego comenzó la música de Carmen y durante media hora me deshice lágrimas y palpitaciones del corazón. Pero cuando lea estas líneas, al final dirá sí y añadirá un rasgo a la calificación de mí mismo. Venga, muy pronto a Leipzig, porque no antes de octubre. Adiós, mi querida Luz. Así termina la carta. Una carta increíble. Que la está llamando que vuelvan a juntarse cuando escucha a Carmen y pensando las posibilidades si realmente está loco. Nietzsche en los años del tránsito por el ocaso, su lamento, y en especial en el año decisivo de Luz en su vida, 1882, a la cual le pidió 2 veces que se casaran, ¿no? Donde el evento de Lucerna es fundamental en la vida de Nietzsche cuando se lo pide en Lucerna. Mientras recuerda su primer coñac con ella, ha vuelto a escuchar y a llorar con la ópera Carmen, como Nietzsche la llama, su nueva música. Mientras no escribía Zaratustra, la música será Carmen. Le cuenta que piensa con inocencia y malicia respecto a sí mismo y se pregunta si tendrá una disposición a la locura, que hoy llamaría una disposición genética. Nietzsche con seducción y muy socarrón le dice que obviamente que no, pero
Ya sabemos que su padre y 4 hermanos de su madre tuvieron problemas graves de demencia. Alguna disposición existía real. Pero Nietzsche está tan feliz en el baile del eterno retorno con su Ariadna Ménade, y ahora que se inicia su Zaratustra, todo podrá ser distinto. Hasta, a lo mejor, su predisposición a la locura se acaba. Y es posible que se transfigure la realidad y el laberinto se disuelva para los dos. Y en cierta forma, así fue. Nietzsche retardó 10 años al final de su vida, el final de su vida. Y en esos 10 años nos dejó desde su Así habla Zaratustra, de 1883 a 1884, incluyendo su precuela magistral, La Gaia Ciencia, que es una precuela de Zaratustra, a los ditirambos de Dionisos y Nietzsche contra Barnes de 1889. Y con esa otra obra magistral en que volvió a superar formalmente el trazo literario y filosófico que fue el Ecce Homo de 1888. Todo eso hizo Nietzsche en ese periodo. Pero en ese mismo 1882 también se acabó todo con Luz. Ella misma, en sus memorias, Luz Salomé, escrita cuando era mayor, tenía más de 70 años cuando escribió las memorias, recuerda con tristeza y nostalgia su encuentro con Nietzsche y todo lo mal que estuvo ese final. Nietzsche estaba despechado, ella no se enteraba o no se quería enterar de lo que pasaba, ella tenía 21 años, Nietzsche 37. Ella quería estar con Re, en París, luego en Berlín. Y no quería nada de amor, sino quería amistad, conocimiento, libertad y baile. Y vivir en una comunidad. Pero Nietzsche le había contado todo a ella. Ya se sabe que le contó todo. Desde su pensamiento del eterno retorno, en el lago de Horta, al inicio de Zaratustra. Todo lo más fundamental del pensamiento de Nietzsche, Luz Salomé lo supo realmente, directamente por Nietzsche. Incluso Nietzsche fue la primera persona a quien le contó el eterno retorno, fue a Luz Salomé. Nietzsche le había leído también parte de la Gaia Ciencia, que tiene textos inspirados que son para Luz. Por ejemplo, el famoso Vita Femina de la Gaia Ciencia, que es uno de los que está al final de la primera edición de la Gaia Ciencia, es fundamental para entender todo el amor de Nietzsche por Luz. Es Luz Salomé la que está en Vita Femina. Allí Nietzsche trata a Luz como una Ariadna. El texto, como ustedes saben, es increíblemente bello. Solamente les leo un trozo del texto. Pero quizás sea este el más fuerte encanto de la vida. Pero quizás sea este el más fuerte encanto de la vida. Hay sobre ella un velo bordado en oro de hermosas posibilidades, prometedor, resistente, pudoroso, burlón, compasivo, seductor. Sí, la vida es una mujer. Así termina el famoso texto de la Vita Femina, que es un texto muy largo, que está dedicado enteramente a Luz Salomé. Una cosa más bella que se ha escrito, ¿no? De 1882. Pero Lu quería estar sola con sus amigos, ser feliz y estudiar psicología. Ya, quería estudiar, de cierta forma, una cierta psicología de ámbito, un cierto saber más racional, más científico. Y no quería estos juegos filosóficos poéticos. No entendía, en cierta forma, Lu a este extraño hombre solitario que quería fundar, entre comillas, una nueva religión, porque ella ya no creía en el Dios de sus padres. Así lo ve, cito a Luz Salomé. Para Nietzsche, su propia situación, la hondura de su necesidad, se convirtió en el crisol donde se calentaba al rojo para volverse forma, su voluntad de conocer. La poesía es, en ella, la obra de Nietzsche, más esencial que sus verdades, hasta llegar a la profecía de Zaratustra, del superhombre y el eterno retorno, donde se divide el mismo en quien todo lo padece y en quien todo lo domina, en un cierto Dios. Ahí el investigador se retira
y se cierra la cortina de la renuncia de la razón. Y para mí, ahí está la diferencia con Nietzsche. Y, y yo me quedé con los amigos y Nietzsche se quedó solo. Yo quería un clima sano, claro, donde yo entendía que era Paul Ré, que era un camarada espiritual. El texto mucho más largo, simplemente leo un pedazo nomás. Lu no había entendido a Nietzsche, ni cuando tenía 21 años, cuando se conocen, ni cuando tiene 70 años, cuando escribe estas memorias nostálgicas. Y nos explica por qué se va con Ré. Ella quería ciencia, no quería poesía. Quería una verdad objetiva, no metáforas de perspectiva. Quería un cierto laberinto de armonía que le daba más seguridad, no el eterno retorno que le causaba inseguridad. Incluso lo entendió como una nueva religión, un ateo que se volvió loco, y por eso dio el paso a la locura, o sea, completamente alejado a Nietzsche. Ella, como dice, quería un clima sano, claro. Escuchar a Nietzsche solamente lo veía como un loco, un poco oscuro, un poco profeta, algo poeta, el típico poeta filósofo, pero no el amante de la objetividad. En cierta forma, Lu tampoco era Ariadna. No era la mena del baile. En el fondo, temía a Nietzsche. Aunque creo que igual lo quiso y lo amó de múltiples formas. Y por eso estuvo dispuesta a estar con él, intentar conocerlo en Tautenburg, pero siempre de la mano clara y sana y psicológica de Paul Ré y de la psicología científica, tan propia del siglo XIX. Y por eso, como sabemos, después Lu tuvo su relación con Freud y terminó siendo terapeuta por muchos años. Es interesante que Joseph Panet, que era un fisiólogo, científico fisiólogo, gran amigo de Freud, una especie de psicoanalista de primer momento, ¿ya? Conoció muy bien a Nietzsche en 1884 en Nietzsche. Además, había leído a Nietzsche y había leído las tres partes de Zaratustra. Zaratustra tiene tres partes que se articulan, ¿verdad? Joseph Panet lo había leído y quería conocer a Nietzsche. Y él y Panet le mandó una carta a su novia donde describe la impresión que le causó a Nietzsche. Pensemos que Joseph Panet fue el primero que después le cuenta a Freud su encuentro con Nietzsche y Freud siempre se acordó de Panet, era muy amigo. Panet murió muy joven. En la carta es interesante cómo el psicoanalista ve a Nietzsche. Mira, la única vez que Nietzsche tuvo un trato terapéutico. Dice, fue sumamente amable. No hay en él rastros de falso patos. No hay en él profetismo alguno, como yo habría pensado. Más bien se comporta muy tranquilo y es muy natural. Luego me contó, pero sin la más mínima afectación, que siempre se ha sentido portador de una tarea y que ahora, en la medida que le permiten los ojos, quiere desarrollar lo que hay en él. Probablemente, Panel le dice a su novia, probablemente también a ti te extrañaría en su apariencia externa. No tiene nada de extravagante, nada de rebuscado. Tiene una frente extraordinariamente grande, despejada, cabello castaño liso, los ojos velados, hundidos, como corresponde a una media ceguera. Cejas espesas, una cara bastante llena y un bigote poderoso. Siempre está completamente afeitado. Fin de la carta, es una carta larga. Es interesante que el terapeuta, Panet, cómo mira a Nietzsche. A contrario de Lu, no lo ve como profeta, lo ve bastante normal. Y una apariencia muy normal, y en un trato muy normal. Y lo interesante es que se le ve como un ciego. Esto es fundamental para entender el dolor de Nietzsche, su ceguera. Nietzsche era casi un ciego, pues necesitaba que los amigos lo fueran a ver, o necesitaba que le escribieran los textos. Por eso Nietzsche escribe en 2 semanas los libros, porque no puede escribir más. Y necesita que Henry Kessel le ayude después en todo lo que son la ortografía, redacción y la puesta en punto de los textos. O sea, formalmente era un ciego. Esto viene de muy joven, de cuando ya estaba en Trifton y de antes. Todos notaban eso, la famosa ceguera de Nietzsche. Cosima Wagner, Luz Salomé, todo. O sea, y eso explica mucho el problema de la luz, ¿verdad? El problema de los espacios de Nietzsche. Mientras pudieras ver, por eso se da cuenta, Pane, que el problema es que Nietzsche está preocupado, que es probable que deje de ver. ¿Verdad? Y entonces, mientras puedas ver,
y pues necesita luz, una cierta luz despejada que no le moleste, como la luz de Nisa, como cierta luz de Génova, como la luz de Silmaría, como la luz de Turín. Necesita una cierta luz que le permita escribir las consecuencias del eterno retorno, que está en Zaratustra. Su tarea era intentar mostrar lo que implica la experiencia del eterno retorno en tiempos de un pleno laberinto de la modernidad. Y además Nietzsche quería hacer un juego, como, porque el eterno retorno no se puede expresar en estructuras conceptuales, ni ideológicas, ni claras y distintas. Necesitaba siempre tener el mito de Ariadna y Dioniso articulado, y en ese mito se puede ir mostrando los ciertos juegos de, del laberinto. Me están llegando mensajes mientras estoy leyendo. Gracias a todos. Y sigo leyendo. Sí, sí, Nicole. La historia es hermosa. Yo creo que te va a gustar el libro. Por lo que me dice la. Estoy leyendo un mensaje de Nicole. Bueno, continúo. Su tarea era intentar mostrar lo que implica la experiencia de eterno retorno. Nietzsche quería eso. Por eso solamente Nietzsche confió en Lu para explicarle lo que era. Porque a ella la vio como una inteligencia increíble. O sea, realmente brillante, brillante. Cosima ni se enteró de nada, de nada. Cuando lee Zaratustra, Cosima no entiende nada, nada. Entonces necesitaba a alguien para poder explicar, para ver los matices del eterno retorno mientras él se estaba ensegueciendo día a día. Ahora ustedes saben, con unos tremendos dolores de cabeza, 118 dolores de cabeza en 1879, cuando él tiene que renunciar ya a la universidad. Dolores de cabeza que son con vómitos, es tremendo. Su tarea era intentar entonces mostrar lo que implicaba la experiencia del eterno retorno, de la mano de los dioses. Era la guerra contra el laberinto, pero ya no era el baile con la Ménade. Todo se había truncado. Ruth se había enterado a medias de lo que había pasado en el lago de Horta. Pasa que tampoco en Tautenburg, ni en sus cartas. Ella huyó. En cierta forma, ella huyó de un cierto enfermo, loco, ciego, que le causaba un cierto miedo por ese lado como poético, a lo mejor de tonterías poéticas, míticas, y ella quería un poco más de tranquilidad en la ciencia y la psicología. Por eso por eso la luz de los 70 años sigue viendo a Nietzsche de esa forma. Aunque supo todos los detalles de la madre de Nietzsche, de la hermana de Nietzsche, Elizabeth, los problemas de Cosima, de Wagner, de los laberintos de Trichter, lo supo todos los detalles de la vida de Nietzsche, porque Nietzsche le contó todo. En Nietzsche, cito, era posible sentir lo que ya había de llevarlo más allá de su colección de aforismos hacia Zaratustra, dice la Salomé, el profundo movimiento de Nietzsche. A lo mejor quería buscar una religión, así, fin de la cita de Lu. Lu está en un tremendo problema que era el pasado de San Petersburgo, de Zurich, y era su caída, como mucha gente de la época ya no creía en Dios. Y eso lo conversaron mucho en Tautenburg. Incluso la primera novela de Luz Salomé, de 1885, con nada, 23, 24 años, un 23 años de la Luz Salomé, son de las conversaciones con Nietzsche sobre el problema de Dios, la ausencia de Dios. ¿Ya? Ahí está, en la primera novela que no está traducida, que se llama La lucha contra Dios. Pero Nietzsche no estaba fundando una religión, no le interesaba una religión en absoluto a Nietzsche. Nietzsche era duro, radical, nada con las religiones, nada con la religión. ¿Se había equivocado Lu por su interpretación religiosa? ¿Proyectaba su propio dolor por la ausencia de Dios? No pudo ver del todo los detalles del eterno retorno de Dioniso y no se dio cuenta que ella misma era la Ariadna, que lo mueve, lo dinamiza, juega, lo posibilita. O sea, el mismo Nietzsche se abre su pensamiento desde el juego con Ariadna, aunque la propia Ariadna no se den cuenta que ella encarna y realiza en su forma el eterno retorno. No se dio cuenta, Lu, al leer Zaratustra, de que ella misma estaba expresa en múltiples textos de Hacia de Zaratustra, que Nietzsche la describe 1000 veces en Hacia de Zaratustra. Incluso más allá de la pelea, de todo el problema que tuvieron entre los dos, de la separación, Nietzsche la quiere tanto que la expresa una y otra vez en rasgos increíbles
Así habló Zaratustra. Nietzsche le escribe a Re y a Lu el 20 de diciembre de 1842, cuando él se sentía que estaba engañado. Espérense. Tengo un problema con la batería. Pues, ahora sí. Le escribía lo siguiente. Y aquí van a ver algo que es increíble que hace Nietzsche, que es una maravilla literaria filosófica para entender el eterno otoño. A saber, está claro que ella no lo quiere y se va con Rea. Eran amigos, estaban compinchados. Y Nietzsche nunca se enteró de eso, que estaban articulados los dos y él era un tercero que estaba afuera. Es lo típico que pasa. Le une una amistad. Y Nietzsche le manda esto. Me encuentro hablando de la manera de un espíritu libre, en la escuela de los afectos. Es decir, que los afectos me devoran. Una horrible compasión, una horrible desilusión, una horrible sensación de orgullo herido. La compasión no es acaso un sentimiento salido del infierno. ¿Qué debo hacer? Cada mañana dudo si podré llegar al final del día. Nietzsche está en Rapallo viviendo en la Liguria. Dice Nietzsche, ya no duermo, ¿para qué sirve caminar durante 8 horas? ¿De dónde vienen estas turbaciones mías? No tengo nada de refrigerio, estoy completamente hundido. Esta noche tomaré opio, dice Nietzsche, está completamente sumergido. Inopio veritas, dice Nietzsche. Está completamente sumergido. ¿Qué os importa a ustedes? Dicen mis fantasías. Me tratan como un loco, me tratan como mis jaquecas, estoy completamente solo, me dicen que piensan que soy un trastornado. Llego a esta valoración después de haber tomado todo esto y todo este dolor. Fin de la carta. Nietzsche, bajo la influencia del opio, amargado, sabe que sus amigos lo ven como un loco, con jaquecas, que está solo, que se volvió loco, se han mofado, lo han encontrado, lo han infravalorado. Lo mismo de siempre. Es un humano demasiado humano, que vuelve y repite y destroza a cada uno de nosotros. Nietzsche no puede entender que Lu tampoco era Ariadna, no lo fue Cosima. ¿Ah? Pero no era la señora de Tripchen. ¿Ah? Pero Lu era alegre, inteligente, rapidísima, puro baile, que se movía en el dolor como Nietzsche había tenido una tremenda tuberculosis, casi se había muerto. Jugaba como nadie. Ella era un baile por sí mismo. Y Lu dice algo absolutamente increíble y bello en un diario personal que ella tenía en 1882. En ese diario personal, ella cuenta algo muy interesante. No es la luz de los 70 años, la famosa pensadora escritora, que es brillante, es la luz joven con su diario, estando con Nietzsche, y escribe lo siguiente. ¿Somos pues muy semejantes? No, a pesar de todo, no, dice Luz. Es una especie de sombra de aquellas ideas sobre mis sentimientos que todavía hace pocas semanas hacían feliz a Nietzsche. A mí me separa. Nietzsche, fíjense lo que dice Luz. Nietzsche tiene en su ser como un viejo castillo, bodegas ocultas, calabozos oscuros, que no aparecen cuando se le conoce solo superficialmente. Sin embargo, constituyen lo más propio suyo. Se me ocurrió incluso que es probable que nos volvamos enemigos. Viviremos todavía como se constituye en el predicador de esta religión, dice ella. ¿Irá a tener discípulos? Fin de la cita. En el diario personal de Lu con Nietzsche se puede ver muchos detalles.
Lo veía como un peligroso, le complicaba todo su forma de hablar. Pensaría que estaba un poco loco su amigo de 37 años. Eso lo ve como separado, le genera inseguridad, es un abismo, es un abismo. Nietzsche se aparece como un cierto mago, en cambio Re era tranquilo, un poco depresivo, pero tranquilo, calmado. Nietzsche era como un Howl, así del castillo ambulante de Miyazaki, un mago, es como Zaratustra, como Altazor, como Zorba, como Falstaff, como Vinicius de Moraes, como un Dionisos, y eso a ella le causaba absoluta intranquilidad. Un castillo como el castillo ambulante de Miyazaki, ¿verdad? El castillo ambulante. Era como un viejo castillo con bodega y calabozo. Lu, de cierta forma, le teme. Ella no quiere esas bodegas, ni menos calabozos. No quiere nada de castillos chapuceros. Ella quiere estar bien, estudiar, objetividad verdadera científica, ir a Berlín. Ya, quiere meterse en toda la estructura de las emociones, de la psicología. Por eso el psicoanálisis va a ser fundamental para ella cuando ya se meta absolutamente en psicoanálisis. Y de ahí viene el final de esta conclusión imposible sobre Ariadne, sobre Nietzsche, sobre Lu, sobre Cosima, sobre los bailes en un mundo que se morona y en donde Nietzsche no quiere más laberintos. Por eso Nietzsche es tremendo. Va transitando y saliendo de todos los laberintos. El laberinto de los Wagner, el laberinto de Cosima, el laberinto de la Universidad de Leipzig, el laberinto de la filología, el laberinto de la Universidad de Bonn, el laberinto de la teología, el laberinto de Wagner, es de Schopenhauer, es de Kant, es de Naumburg, de su familia, de su abuela, de su tía, de su hermana, el laberinto de Röntgen, de su padre, de la muerte de su padre. Todos los laberintos va saliendo de, como él lo llama, el laberinto de la modernidad. Nietzsche no quiere más laberintos. No quiere. Y él mismo está saliendo de los laberintos, pero rompiéndose corporalmente de todos los laberintos. No quiere la Ariana del laberinto, quiere una Ariana del baile, dicho míticamente. Dioniso bailando con Ariana. No, una Ariana que encierra a Minotauro y lo traiciona. Era una invención de Nietzsche. Incluso en la enemistad acontece alguna forma de amistad. Esto es brillante lo que han leído ustedes, los que han leído a Nietzsche, han leído a Zaratustra, ¿verdad? Rápidamente se lo muestro en detalle. Para Nietzsche, Luz Salomé es todo. Todo lo que ocurrió con Lu, fuera ya del laberinto, porque Nietzsche ya dejó Tristram, dejó Wagner, dejó Basilea, deja Alemania, deja a Kant y a Schopenhauer, deja el laberinto de la modernidad, deja Lutero, absolutamente, pero lo encerró en un falso eterno retorno. Por eso son las figuras del Zaratustra 4, el último hombre, el mago, el papa, el jubilado, los reyes. Ese libro para pocos, ¿ya? Nietzsche quiere mostrar que también hay figuras falsas del eterno retorno. Figuras que entonces parecía que Lu, Paul Re, sus amigos también no eran parte del eterno retorno. Pero Luz Salomé era el baile. Eso está clarísimo. Absolutamente claro. Y Nietzsche no se suicidó porque no podía matarse, no, jamás se lo habría hecho. Nietzsche tenía una misión. Antes de volverse ciego, expresar el eterno retorno, mostrar el eterno retorno, jugar con el eterno retorno, con los instantes del eterno retorno, con esos movimientos del eterno, con esa temporalización del eterno retorno, mostrar la transvaloración de todo, porque el eterno retorno implica transvalorar el laberinto y demoler el laberinto, disolverlo desde dentro mismo. Entonces, ¿era un dolor de un hombre despechado? Sí, un lamento porque Lu lo abandonó en esta nueva Naxos, dicho míticamente. El mito de Ariadne y Dionis es siempre doble y solo hay uno, solamente hay vida teórica y el mito va siempre con un doble, es la vida encarnada. Y a pesar de, y esto es fundamental, Nietzsche vio la grandeza de Luz Salomé clarísimamente, incluso a pesar de su dolor. Y se lo reconoce explícitamente en el Eche Homo. En Eche Homo hasta la nombra, explícitamente que ella es la creadora del texto del eterno retorno del himno de la amistad. Igual dejó en la Gaia Ciencia, en la segunda edición, todo el texto de Vita Fémina que cierra la Gaia Ciencia, lo dejó intacto porque eh, ese gran expresión de amor a Lu, se lo deja intacto.
Igual dejó todos los textos de Zaratustra a luz Salomé, todos los que lo escriben, los dejó intactos. ¿Por qué? Porque a pesar de su dolor, se afirma la vida. O sea, la propia relación con Luz, tanto en el himno de la amistad de Luz Salomé, que se expresa en Zaratustra, que expresa el eterno retorno, incluso en el propio dolor, se dice así. ¿Qué dice Zaratustra? ¿Qué dice Zaratustra? ¿Se acuerdan de cómo comienza Zaratustra? ¿Qué dice una carta? Mira, hay una carta, ruegue a Luz que me perdone todo, porque hasta ahora no le he perdonado yo todavía nada, pero es mucho más difícil perdonar a los amigos que a los enemigos. Fin de la carta. Nietzsche supo que se debe honrar en el amigo, incluso al enemigo. Dicho eso metafóricamente, en el dolor, la vida. No hay objeto, o sea, no hay una posibilidad de hacerse tonto con el dolor. Uno se niega al dolor. Eso sería una lógica de resentimiento. Y Nietzsche no quiere nada con la estructura de resentimiento. Ni en la genealogía de la moral, cuando está hablando de resentimiento, está hablando de su propio dolor. Y él no quiere resentimiento. Por eso sigue amando a Lu, incluso en el dolor. ¿Por qué? Porque Lu le abrió todo el baile a Nietzsche. Nietzsche le pide a Lu lo que ella intuía en su diario. Sé al menos mi enemigo. Así habla el verdadero respeto que no se atreve a solicitar amistad. Con tu corazón debes estarle máximamente cercano cuando se opone la resistencia. Ese hermoso texto está en Zaratustra. El texto de Zaratustra es ni más ni menos la carta que Nietzsche le envía a Lu. O sea, Nietzsche va trabajando con todas sus vivencias, con sus esbozos, con sus cartas, con sus fragmentos, va trabajando así habló Zaratustra. Y empieza a aparecer el matiz del eterno retorno, el matiz de la afirmación en el dolor. A pesar de, sigo amando. Y si miramos los fragmentos póstumos, para terminar, ¿ya? De esta época de dolor, de 1882-1883, si nos vemos los fragmentos póstumos son pensamientos, dudas, estudios, trozos de cartas, borradores, esbozos, cosas para sí mismo, citas, cosas técnicas, todo eso se llama fragmentos póstumos. Pedazos de carta, manuscritos antiguos, material de trabajo. Todo eso Nietzsche trabajaba de esa forma porque además, entre otras cosas, no ve Nietzsche trabajar así. Nietzsche coloca hay un fragmento increíble. Antes de poder perdonar hay que haber vivido lo que se ha hecho a uno y en las personas profundas. Todas las vivencias se extienden en el tiempo. Es más fácil perdonar a un enemigo que a un amigo. Ya Nietzsche lo coloca en 1883, que incluso en la enemistad nace el amigo. Los famosos textos de Nietzsche. Me ha afligido que no me hayas engañado, pero me aflige eso porque ya no te creo, pero incluso así te perdono, Nietzsche. El problema era ese. En los fragmentos póstumos se ve clarísimo que Nietzsche ya no trata nada de Arianna Cosima. Cosima está disuelta, era la Arianna del laberinto. Se trata que solamente está presente Luz, como esta Arianna mena de díscola, juguetona, que le causa un dolor enorme, la que sabe todo el juego del eterno retorno, aunque no tenga conciencia del eterno retorno, conoce todos los juegos del eterno retorno y los vive, y por eso Nietzsche va mostrando y levantándose en el mismo dolor, porque Luz se va finalmente con Paul Ré a Berlín. Nietzsche escribe línea a línea y en 15 días, ni más ni menos que hacía los Zaratustra. Es una maravilla la afirmación. Le manda una carta de pasada a finales de 1882 Nietzsche a Luz, le dice, ¿cómo puedo perdonarte? Le dice, no, mi querida, estamos muy lejos de perdonar, pero sí, dice, está el dolor, está la enemistad y a lo mejor la amistad. Aparece ya el trabajo de Nietzsche consigo mismo, terapéutico, para construir Zaratustra, la afirmación de la amistad, incluso en el dolor.
¿Cómo comienza Zaratustra? Ustedes lo saben. El hombre es para mí, una cosa demasiado imperfecta. El amor al hombre me mataría. Nietzsche está hablando clarísimo. ¿Se acuerdan del texto de Zaratustra? Y Zaratustra dice, ¿qué? ¿Dije amor? No, lo que yo llevo a los hombres es un regalo. Ve, el inicio de Zaratustra, el famoso prólogo de Zaratustra, son las cartas a luz. ¿El regalo cuál es? El eterno retorno. Ah, el regalo es el eterno retorno. ¿Qué es lo que es el amor? Es la afirmación que se levanta en la amistad, incluso en el dolor del despecho. El regalo mismo, Nietzsche usaba la misma terminología en las cartas que se le manda a luz. Luz, Nietzsche va construyendo Zaratustra a la luz de sus cartas, a la luz de la Gaia Ciencia, a la luz de sus fragmentos, a la luz de su dolor, ni más ni menos aparece Zaratustra. O sea, el mismo trabajo de escribir así habló Zaratustra, el mismo trabajo es un trabajo del eterno retorno en su propia relación de Nietzsche con Luz. Luz y Nietzsche, Nietzsche y Luz. Finalmente, para terminar, Nietzsche escribe de pasado un texto de pasada y dice y trata a Luz como si fuera un gato. El perro paga la benevolencia con la sumisión, el gato con la benevolencia disfruta de sí y experimenta un voluptuoso sentimiento de fuerza. Guárdate de gato, dice Nietzsche. Entonces, había una metáfora del gato. En los fragmentos está la metáfora de los gatos. Siempre está la metáfora de los gatos. Porque él se siente rajuñado absolutamente por la mena que era Luz. Y cuando Nietzsche la trata así de gato, ¿eso era Luz? No lo era. Y esto es fundamental para entender bien a Nietzsche. Por favor, para entenderlo en sus cartas, en sus fragmentos, en Así habló Zaratustra y en todo el sentimiento de Nietzsche, pues esta mena de Ariadna, aunque lo dejara. Yo, en el libro de hoy, gracias a Luz por estar ahí en 1882 junto a Nietzsche, le dio la vida para que pudiera vivir Nietzsche. O sea, le dio vida. Lo hizo feliz. Le abrió el amar. Disolvió finalmente el laberinto de Cosima. Le dio la fuerza para bailar por años, incluso a comienzo con dolor. Le dio la fuerza para escribir La Gaia Ciencia y Así habló Zaratustra, los dos libros más portentosos de Nietzsche. Y le dio la fuerza para escribir El Gran Anhelo, el gran homenaje de Nietzsche a Luz Salomé, la otra canción del baile, el gran homenaje de Nietzsche a Luz Salomé y del Eterno Retorno. Todo, todo el trabajo presente, todo. Y en ese trabajo presente me gustaría simplemente colocar un texto. Nietzsche en el Gran Anhelo, al final de Zaratustra 3, donde termina Zaratustra, dice así, Dionisos le dice a Ariadna, el mandarte a cantar y ahora habla, di, ¿quién de nosotros tiene que ahora que dar las gracias? O mejor, canta para mí o alma mía, y déjame que sea yo el que da las gracias. Nietzsche hace un juego increíble de pedir perdón en el amor y Dioniso finalmente le da las gracias a Ariadna. ¿Por qué? Porque Ariadna es la Ariadna de la Ménade. Es la Ariadna del baile, es la Ariadna del eterno retorno, es la Ariadna que disuelve todos los laberintos, es la que te permite bailar y en el vacío de la existencia jugar, moverte, crear, temporalizar y abrir en todo. Pues le debe todo. Al final de su vida, Nietzsche, de su vida cuerda, Nietzsche está, la locura le está llegando en octubre, noviembre, diciembre de 1888. Nietzsche anda con los ditirambos de Dionisos, unos textos que eran de poemas de la época de Zaratustra, andaba Nietzsche con unos poemas. Y lo empieza a juntar todos y junta los famosos ditirambos de Dionisos, que son 9 poemas. Y incluso Nietzsche les pone un índice, hace un índice y articula los famosos 9 poemas, donde ahí está el lamento de Ariadna, y eso lo hizo en los primeros días de enero de 1889, y el 3 de enero ustedes saben que Nietzsche se enloqueció completamente. Nietzsche dejó listos los ditirambos, listo Nietzsche contra Wagner, y viene la locura
final. Ahí, en ese periodo, Nietzsche no estaba con Cosima Wagner en su cabeza, estaba con luz. El primer poema de los ditirambos de Dionisos se llama Solo loco, solo poeta. Así se llama el primer ditirambo de Dionisos. Solo loco, solo poeta. Y ese poema, si ustedes lo han leído, es ni más ni menos la canción de la melancolía, en 1883-1884 publicado, que aparece en Zaratustra 4. Ese texto, la canción de la melancolía, que después se llama Solo loco, solo poeta, es la expresión de Nietzsche cuando está molesto y triste contra Lu, porque Lu lo trató como un loco y meramente un poeta. Y Nietzsche quería que lo viera como un filósofo que se mueve la verdad. Es increíble cómo aparece al final en la locura, en Solo loco y solo poeta, aparece una vez más Lu, diciéndole Lu, yo no soy un loco, no soy un poeta. Y les dejo los textos finales. ¿Qué dice ahí? Solo loco, solo poeta. Solo un multicolor charloteo. Excusándose desde multicolores máscaras de loco. Trepando por falaces puentes de palabras. Por arcoíris de mentiras. Falsos cielos. Vagando, divagando, vagando, divagando. Un solo loco, solo poeta. ¿Eh? Fin del primer ditirambo. Ese ditirambo era lo que Lu veía a Nietzsche en 1882, que le causó tanto dolor a Nietzsche, porque no pudo ver que en realidad era, era ni más ni menos el germen del propio vínculo de eterno retorno que nacía junto con ella. Y Nietzsche lo coloca al inicio de los ditirambos, y Nietzsche entró a la locura formalmente en 1889. Bueno, gracias, nos dejamos hasta ahí. Y ahora no sé cómo funcionamos, hacemos unas preguntas que ustedes quieran. Ya hablé como una hora, creo yo. Aquí tengo algunas preguntas. Bueno, tengo varios amigos. Está Rodrigo Rojas, que está saludando. Hay mucha gente. Alejandro Rodríguez Fuentes, Marjane Torres, Lili, la Lili, una gran amiga de allá también, de México. Y es bonito ver a muchos amigos. También está Rodrigo, está Luz María, está con los estudiantes también, está Jesús Ramírez, está Carlos Silva, está la Nicole, que también colgó un comentario muy bonito sobre Nietzsche y con Luz. Y me pregunta también sobre la importancia de Heráclito. ¿Sabe? Yo creo que también es el texto de muchos juegos y también obviamente está Heráclito. No sé cómo vamos a ir ahora funcionando. Claro, Gabriela Infeld pregunta lo que yo, no, Nietzsche no, la verdad. Por eso comencé con el texto de su padre en la conclusión. Ah, por lo que se sabe en el último estudio, la locura de Nietzsche es una locura orgánica durísima que se llama frontotemporal, que su padre aparentemente como la tuvo, tiene componentes genéticos, pero no del todo. Y entre otras cosas, la locura de Nietzsche, su padre se volvió, a los 35 años, o sea, el papá de Nietzsche tenía 4 años. Y fue Elizabeth, de la que se sabe, la que falsificó y cuenta la historia que el papá se cayó por una escalera. Nietzsche decía pequeñito que su papá estaba callado, era como catatónico, callado, sentado, días y días encerrado. O sea, ya el papá había tenido un proceso de esta demencia, se llama frontotemporal, que entre otras cosas tiene varios rasgos. Un rasgo que se demora muchos años. Por eso Nietzsche también tuvo 11 años con la locura. Eh, Tiene el problema de la luz, entonces además está asociado con la parte de una tremendo de Nietzsche. Finalmente se quedó callado, estaba muy callado, no hablaba muy poco,
Se puede ver clarísimamente también por las cartas de la madre, que está toda la carta de la madre, por los trabajos de Offerbeck. Se puede ver que Nietzsche no es el loco de Napoleón, que ande lucubrando, no es Hölderlin, es silencio total, callado y algunos recuerdos del pasado. Y Nietzsche con disciplina, con mucha disciplina, logró quitarle, conseguir 9 o 10 años para poder escribir eh, ni más ni menos el juego de eterno retorno y mostrar las expresiones de transvaloración de los valores que genera el eterno retorno. Y mucho de eso es parte de la fortaleza. Creo que dejó de comer carne, se preocupaba de la salud, de los horarios, la luz del día le molestaba, entonces necesitaba cierta luz, ¿no? Para poder escribir. No podía escribir mucho, en los libros tenía que editarlos rápidamente. Es muy complejo, pero es parte de un trabajo que de mucha fortaleza física la que le permite escribir la obra. Claro. Y ahí está, entre otras cosas, está la estructura mítica de Ariadna y Dionisos y está también, ni más ni menos, la presencia de Luz hasta el final de su vida. Incluso en las cartas de locura yo la interpreto de otra forma, no hacia Cosima Wagner, sino también a Luz Salomé. Eso es respecto a una pregunta que me hizo eh, Gabriela. También, y también Carlos Silva. Sí, yo, yo estoy completamente en contra de la interpretación de Heidegger. En la introducción general del libro la muestro y la desmonto en los textos de Heidegger, porque creo que Heidegger lo que hace con Nietzsche son varias cosas complejas. Uno lo ontologiza, Nietzsche no es un ontólogo, es más un materialista, es más cercano a Gilles Deleuze como un cierto materialista, lo ontologiza. Y los problemas de Heidegger, y este es el problema técnico, es que Heidegger trabaja con la voluntad de poder. Toda la lectura de Heidegger del año 36 al 46 y que después publica en lo que tú dices el libro de Nietzsche de 61, de 1000 páginas, el 61, ese libro de 1000 páginas son los cursos del 36 al 46. Bueno, todo eso es dentro de la voluntad de poder y Heidegger trabajaba con un libro que no existe absolutamente para nada, que Colli y Montinari desmantelaron completamente, que antes Karl Schlechter había desmantelado completamente. Cuando ya se abre el archivo, cuando muere la hermana, Karl Schlechter fue a trabajar en el archivo. Después de la Segunda Guerra Mundial se trabajó más en el archivo y después Colli y Montinari trabajan en el archivo. Y ya en 1964, Colli Montinari, en el famoso coloquio que organizó Deleuze en París, demuele absolutamente la voluntad de poder. Yo lo trato en el libro. Entonces, la interpretación de Heidegger no solamente es compleja, sino además Heidegger sabía el 61 todo lo que era el archivo, los problemas de falsificación, la falsificación del anticristo, del Eche Homo, de las cartas, los manuscritos, y sabía la falsificación de la voluntad de poder. Y él seguía la voluntad de poder, y es la clave para entender el eterno retorno como una repetición de la voluntad, y por eso todo el juego de la guerra y todo el juego ontológico que hace Heidegger. Por eso yo estoy completamente en contra de esa interpretación. Para mí, una de las más junto con Elizabeth Foster, la hermana de Nietzsche, y Heidegger con su ontología, y Diorio en la actualidad, que es el gran intérprete italiano de Nietzsche, para mí son la introducción de mi libro se llama La venganza de Apolo. Y la venganza de Apolo es Elizabeth, su hermana, Nietzsche, Heidegger, el gran filósofo del siglo XX, el ontólogo, y Paolo Diorio, el gran filósofo italiano actual, que mueve todo el archivo de Nietzsche, donde los tres hacen una interpretación absolutamente distante de Nietzsche y que lo llevan para otros lados. Y Heidegger es más complejo, porque Heidegger guardó silencio y sabiendo en 61 que era falsificada la voluntad de poder. Igual muestra ese libro que generó muchos problemas. Gracias, Elizabeth Patricia, por tus hermosas palabras. Mucha gente me está enviando palabras muy bonitas, muchas gracias. Sí, sí, para México, lo que quieran, conferencias y también estaré voy a hacer en Chile un curso sobre Nietzsche, también en Barcelona un curso sobre Nietzsche. El próximo año voy a estar con el libro, mostrándolo y muchas gracias a mucha gente me está enviando muchos textos con mucho cariño. Le doy las gracias, realmente las gracias. Claudia Cofré, una gran amiga.
Claro, claro, pero si simplemente te mostré un juego de la conclusión. El eterno retorno es todo, o sea, es lo femenino, o sea, es como, es una cierta significante, es Ariadna. Lo que hago en el libro, lo hago largamente, es mostrar todo el mito de Dionisos y Ariadna, y coloco los mitos de Ariadna que están escondidos, que están en los libros de Ovidio, en Catulo, en Hesíodo, todo el trabajo que hace Schelling, todo el trabajo que hace Valterotto, el trabajo que hace Nietzsche desde joven a Zaratustra, y por eso coloca la famosa interpretación del Leche Homo, donde Leche Homo Nietzsche al final coloca el que no entiende a Ariadna, no puede conocer a Dioniso, ¿verdad? El famoso texto de Nietzsche que deja a todos los intérpretes como pro, donde Nietzsche de repente muestra que su filosofía era en torno a Dionisos, Dioniso era el eterno retorno, pero todo eso, la clave era Ariadna. Ese famoso texto es como el exergo que atraviesa todo el libro, Claudia, todo el libro. Y lo voy mostrando desde las lecturas de Nietzsche, las lecturas de los mitos, sobre todo de Ovidio, Catulo, todos los trabajos que hace Nietzsche y ahí está toda su relación con Cosima, su relación Francisca, su madre, Elizabeth, su hermana, con Cosima, que fue una tremenda figura que a Nietzsche lo atraviesa, y Luz Salomé que lo atraviesa absolutamente. Con y además, y hay una mujer brillante, una feminista que se llama Rosa von Schinghofer y Meta Fonsali, que fueron fundamentales en un trabajo con Nietzsche increíble. Increíble estas dos filósofas. Y ahí se puede ver que lo femenino articula todo. O sea, Dioniso en mi libro queda como un momento de lo femenino. Y por eso el libro termina con Ariana, no termina con Dioniso. Y muestra que el anillo del retorno, Nietzsche hablaba del anillo del retorno, el anillo del retorno es el anillo de Ariana. Y es Ariana que hace bailar al dios. Eso es lo que quiero decir. eh, en esta conclusión literaria, lo que estoy haciendo con ustedes, mis amigos, es que puedan darse cuenta que el dios baila. El eterno retorno es un baile, dicho míticamente. Pero el baile del Dios, el Dios no baila por sí mismo, baila porque es Ariadna que lo hace bailar. Ya sea porque Dioniso es minotauro, ya porque sea Dioniso es un toro blanco, un toro negro, un dios humanizado, siempre es Ariadna la clave para que el dios baile. O si no, no hay baile. Y por eso la clave de todo el eterno retorno, y Nietzsche lo sabía desde 1881, incluso antes, ya sabía, y por eso quiere reescribir el nacimiento de la tragedia, tenía que mostrar, y Zaratustra es eso, ¿no? Zaratustra realmente es eso, tenía que mostrar que toda la articulación del mito, ni más ni menos, es un juego de la materialidad misma de las cosas, pasa por lo femenino. Es el trabajo gigante que hace Nietzsche, que es una maravilla. Pero claro, tienes que leer el libro, en el libro están más detalles. Eso simplemente es una conclusión a través de las cartas para mostrar cómo lo biográfico y lo teórico están articulados. O sea, no solamente el universal con el singular en el lenguaje hegeliano, es lo biográfico del matiz de cada uno de nosotros es el que se articula con el movimiento mítico que aparecen los dioses para poder entender el eterno retorno. Sí, sí, Gabriela, gracias por tu pregunta, Gabriela Infeld. Sí, imagínate, Lu ahora estoy con un libro sobre Lu, yo espero terminar los próximos años, un libro sobre Lu Salomé. Lu murió en 1937, o sea, con más de 76 años. Cosima murió en 1930 con 92 años. Elizabeth murió en 1935, ¿sí? con 70 y algo años. Y la Luz murió en 1937 con... Lo interesante de Lu y Cosima, que se conocieron en Bayreuth, es que las dos le tuvieron mal a Elizabeth. Se dieron cuenta que Elizabeth era lo peor de Nietzsche. O sea, cómo se dieron cuenta de inmediato tanto Cosima como Lu. Bueno, ya en la primera novela que publica Luz Salomé en 1885, repito, Luz tenía apenas nada, 24 años, que se llama La lucha contra Dios, ya ahí está ni más ni menos todo el trabajo eh, en una novela. Luz es brillante, es como una filósofa, psicóloga, terapeuta, literata, trabaja con Ibsen, trabaja lo femenino, tiene sus cartas con Freud, toda su relación con Rilke, con la poesía, con la terapia.
Y ahí ya se ve todo lo que las conversaciones con Nietzsche en Tautenburg, cuando uno va a los trabajos de Nietzsche, a las cartas de Nietzsche, al trabajo de Nietzsche, se puede ver todo eso está ya en su primera novela y empieza a atravesar toda la vida. O sea, Nietzsche está presente en la vida de Luz, pero Luz también, después Luz también tiene todo lo que pasa con Rilke, también con su relación con Re. Después viene todo el trabajo como Luz Salomé se sumerge en el mundo directamente con Freud y aparece como una gran terapeuta que está muchos años en eso también, pero está presente en su vida. Y además Nietzsche piense que en 1894, cuando Nietzsche estaba loco, en la primera biografía intelectual, se puede decir así, es de Luz Salomé. Luz era muy joven, Nietzsche estaba enfermo ya, y ella saca el famoso Nietzsche. O sea, ella ya saca un libro ahí, como para decir, yo era la amiga de Nietzsche, yo conocía a Nietzsche. Entonces ella ya generó una interpretación que es la interpretación de Nietzsche en torno al problema de Dios y como Dios se hunde y en cierta forma hunde a Nietzsche. Eso, esa era un poco la interpretación que tenía. O sea, está presente. Gracias, Manuel Ramírez. Muchas gracias por tu pregunta. Eh, sí, yo creo en el siglo XX hay muchas interpretaciones, o está lleno, ustedes saben, de interpretaciones de Nietzsche. Está la escuela italiana, la francesa, eh, bueno, la alemana, hay una brasileña enorme, en España hay varias, el curso en cuál es de interpretativa. Yo creo, por ejemplo, a Gilles Deleuze le han dado duro, los italianos le han dado muy duro, y le han dado duro por el uso de la voluntad de poder, porque la voluntad de poder no existe, o sea, está todo, por ejemplo, todo el famoso fragmento final que cierra Zaratustra, la voluntad de poder, el famoso la voluntad de poder es el mundo, que parece una cuestión como nazi tremenda, ese es un texto de un esbozo de Nietzsche que utiliza ni más ni menos más allá del bien y el mal. Nietzsche trabajaba, pero los textos están sobrecodificados, están corregidos, están sacados, están colocados en otras partes, se inventaron. Es un texto para que Nietzsche está hablando del materialismo de la época y lo coloca en más allá del bien y el mal. O sea, no tiene ninguna importancia, menos para saber un texto, menos en lo como aparece ahí. Entonces, el problema que tenía Gilles Deleuze es la voluntad de poder, el que mismo que tiene Heidegger. Bueno, pero la diferencia, y ahí en el libro yo lo destaco, que Gilles Deleuze es tan brillante y tiene como nada como pez en el agua con Nietzsche. Incluso hace el coloquio de 1964 en París, donde invita a está Foucault, Colin Montinares, padre Badalier, está Bátimo, está mucha gente en el coloquio de 64. Y ahí el mismo Montinari les dice a todos ellos y les muestra la falsificación de la voluntad de poder, se los dice. Y ahí está Foucault, repito, está Deleuze, Bátimo, está el famoso, el, el amigo, bueno, había un filósofo alemán, bueno, está Klosowski también ahí. Bueno, entonces ellos ya quedaron, y por eso ya el mismo Gilles Deleuze en 1965 en el Nietzsche saca la voluntad de poder, ¿no? Ya ni la nombra, ya porque sabe que es complicado, se necesitan los fragmentos póstumos. Y los fragmentos póstumos empiezan a aparecer después, y el famoso cuaderno de Eterno Retorno no lo conocían, que es el M31, no lo conocían, que era fundamental para entender. Entonces, por eso le dan duro a Gilles Deleuze como también una interpretación que también estaría como fallada de inicio por el uso de la voluntad. Pero yo en el libro muestro que independientemente de eso, y contra Heidegger, Gilles Deleuze tiene, además tiene a Kolosowski ahí, que es un gigante, ¿no? Y conoce la obra, y también la había leído, y conoce a Montinari, a Colli Montinari, entonces igual hace un trabajo de una cierta materialidad en Nietzsche que genera ahí una cosa muy, muy interesante para entender el eterno retorno. Pero yo creo que está pasado por cierto materialismo, uh, que se le atraviesa por la voluntad de poder, por ciertos fragmentos, y lamentablemente se pierde todo el momento del matiz, como lo llamo yo, todo el momento de Zaratustra, de ciertos pasajes de Zaratustra y ciertos pasajes de Leche Homo, y por eso yo también tomo distancia de Gilles Deleuze, pero lo encuentro brillante y lo destaco en contra de las críticas de Pablo Di Orio, porque hay textos brillantes de Gilles Deleuze que sin conocer la falsificación se da cuenta y da
hace unos giros buenísimos interpretativos. Gilles Deleuze hizo es una obra maestra que lo hizo en el 62. O sea, entonces yo por eso siempre le tengo un cariño enorme a Gilles Deleuze. Pero mi interpretación va para otras, con otros matices no ontológicos, donde la voluntad de poder no tiene nada que hacer, no, hay ni, no se trata ni del ser de Heidegger, ni de esa fuerza de, de Gilles Deleuze. No sé qué más, otra pregunta más. Sí, 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 gracias a Luz María. Sí, siempre se ve a Nietzsche como solitario, pero imagínate que escribió, piensa que es un pensador, nada, así con 44 años se vuelve loco, 44 años. Eh, y, por ejemplo, la edición alemana de las cartas de Nietzsche, que solamente no están traducidas ni en francés ni en italiano, son 18 volúmenes, 25 tomos, 25 tomos, donde están las cartas de Nietzsche y están también las respuestas, todo, todo, todo. La edición que después hay en francés son de 8 tomos, y aquí en España es de 6 tomos, que la juntan en 8. Entonces tiene una cantidad, miles de cartas tiene Nietzsche, miles de cartas. Y ahí se puede ver que Nietzsche de soledad nada, o sea, el mito en sí mismo es doble. No se entiende Dioniso Ariano. Dicho míticamente, el mito es un doble. Eh, Todo el juego de la materia va junto, es una articulación, es como un montaje de momentos. Las imágenes se van como en el cine, como en la fotografía, las imágenes se van articulando unas con otras. Entonces, Nietzsche funciona así, la cabeza de Nietzsche funciona así, los recuerdos de Nietzsche, sus vivencias, su relación con Cosima, su relación con Lu, su vivencia en Naumburg con su familia, lo que pasa en Leipzig con Rich, todo lo que pasa en Sili María, en Niza, en Génova, por ejemplo, toda la relación con los amigos, las cartas a Spitteler, las cartas a George Brandes, las cartas, el trabajo de cartas es un trabajo literario y filosófico. Todo se muestra que Nietzsche estaba siempre, y Nietzsche tiene una carta, estoy solo por mi enfermedad, porque el problema era que los dolores de cabeza es tremendo, la enfermedad de Nietzsche es tremendo. Primero es casi ciego, no puede moverse si no tiene un amigo, no puede escribir si un amigo no escribe, no puede redactar si el amigo no le corrige las reacciones, no puede ver calidad de una obra, no puede todo el trabajo de edición de un texto solo tiene que hacer un amigo, necesita cierta luz, cuando está nublado le duele la cabeza, se tiene que bajar del tren y está vomitando 2 o 3 días, después sigue el viaje. Entonces, la vida de Nietzsche realmente es de un inválido, de mucho dolor, y él dice en una carta, el dolor de mi enfermedad me llevó a la soledad. Claro, pero él nunca fue un solitario, por eso le encantaba cuando se sentía bien. Por ejemplo, tiene un encuentro increíble con Rosa von Schönhofer, que son maravillosos en Niza, y pueden decir María, increíble. Los trabajos, la relación que tuvo con Meta von Salin sin María, increíble. O sea, tiene relaciones vivenciales en ciudades y relaciones de carta donde siempre está el otro. Y todo se entiende si entendemos el mito de Dioniso Arianda, que es lo que lo trabajo en todas partes del libro. Su postura materialista, su crítica al cristianismo, todo se entiende en este duplo, múltiple, y eso, y la cabeza de Nietzsche funcionaba así, como hiperlink funcionaba. Y eso para el comentario de Luz María. No sé qué más. Ya llevamos 1 hora y media. Si no hay más preguntas, aquí está nuestro Arturo, es nuestro gran anfitrión. Eh, bueno, espero que Arturo me diga algo más, pero gracias por toda la gente que ha estado presente, por la gente que ha hecho muchas preguntas, por todos los bonitos mensajes que han enviado, se lo agradezco. A la gente que me está enviando, el libro ha sido para mí un trabajo vivencial gigantesco que me atraviesa desde cuando era muy joven, ahora que estoy viejo, que es un libro, todo lo que ha pasado con Nietzsche, en torno a Nietzsche, las tonterías que se dicen de Nietzsche, los prejuicios de Nietzsche, siempre estas críticas de Lukács, de los zurdos, Lukács también lo hablo en el libro, lo que dice Habermas también. Y entonces lo que muestro es que hay mucho juego, hay muchas cosas porque están pasando.
En el libro muestro todo lo que pasa en el siglo sexto antes de Cristo, en las tragedias, hay un trabajo enorme de la tragedia de Antígona, una lectura de Antígona contra Hegel, contra Lacan, un poco contra, más cercano a Butler, contra Zizek también, hay todo lo que pasa en el mundo griego, en el mundo de los misterios. Después está todo lo que pasa en la época de Nietzsche con Wagner, y porque Wagner era dionisiaco y cómo Wagner se traiciona a sí mismo. Todo lo que pasa a nivel, voy trabajando a nivel biográfico y a nivel teórico, y después es Dioniso y Ariadna hoy. Entonces el libro termina hablando de lo que pasa en la actualidad, con todo el feminismo, con toda la teoría actual, con la teoría crítica actual. Es un libro, es una vuelta de tuerca ahora. Gracias, mira, entonces con la última pregunta de Carlos Silva, Nietzsche ama a Hölderlin, lo ama, pero increíble, Nietzsche leía a Hölderlin cuando nadie lo leía, porque Hölderlin se consideraba como un poeta menor loco, ¿ya? Entonces como de segunda. Y Nietzsche al contrario, Nietzsche va trabajando el Empédocles de Hölderlin está incorporado dentro. Sí, el lamento a Ariadna, el famoso poema que aparece, que atraviesa completamente a Nietzsche desde joven, cuando lo leía en Ovidio, en Catulo, el lamento de Ariadna, ah, siempre está presente, y el lamento de Ariadna es el lamento también de Empédocles. Antes de tirarme al Etna y sumergirme en la naturaleza, ¿ya? En el abismo de la locura, en el lamento de Ariadna lo que hay es un Empédocles Nietzsche, un Ariadna Nietzsche, que no se tira al abismo, sino que se pone a escribir Zaratustra, afirma Zaratustra, afirma la vida y nos trae el eterno retorno y la transformación de todos los valores. Y es un tremendo desafío, tremendo desafío. Entonces Hölderlin está absolutamente dentro de Nietzsche, pero Nietzsche no quiere la locura. Nietzsche tiene textos durísimos, habla de la verdad, filosofía, racionalidad, incluso así, no quiere. Pero y por eso, entonces es como si la enfermedad de Nietzsche fuera orgánica, ¿no? Un maldito estructura orgánica que la siente, la presiente, la manda en carta, está preocupado, toma fármacos, se inventa fármacos, hace todo lo posible por escribir, pero no quiere la locura. En cambio, pareciera que la locura de Hölderlin tiene locura de otro tipo, como de psicológica. Hölderlin vivió muchos años y seguía escribiendo, está atrapado en un cierto laberinto. En Nietzsche es orgánico, se pierde. Entonces, pues es muy distinto uno con el otro, aunque Nietzsche tiene dentro, sí, a Hölderlin, como si Hölderlin, antes de tirarse al abismo del Etna, como es en Empédocles, se pone a escribir Zaratustra, y más allá viene el mal y la genealogía, el caso de Wagner, el crepúsculo, el anticristo, el Eche Homo, los ditirambos, y el Nietzsche contra Wagner, que son todos los momentos de la transvaloración de esto que se llama eterno retorno en este juego mítico de Dionisio Ariadna. Como me están diciendo que con esto ya terminamos. Estoy muy contento de todos ustedes. Gracias a todos los amigos de Joica, a todos los amigos que se han presentado, a todas las cosas que me han escrito. Les doy muchas gracias. El libro ya va a estar, espero, en enero del próximo año ya esté disponible. Seguiré con conferencias de concurso hablando de muchas cosas. Simplemente leí nada, leí 10 páginas de 800. Un matiz, Eterno Otoño es un matiz que estructura dinámicamente sin representar nada y abre temporalmente un pasado que se redime de su necesidad que nos agobia y nos aniquila y nos abre un futuro que está por venir. Y todo eso es un encuentro de unos con otros, que Nietzsche lo vivió, en especial con Cosima, con Lu, y que eso le permitió abrirse, revivirse, recrearse y darnos como un regalo para todos, que podemos seguir generando esto. Bueno, muchas gracias por estar ahí en este día de mucho calor acá. Y, y seguimos y nos estaremos viendo y seguiremos presentes. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Ya? Y aquí se acaba.